Y buenos días nuevamente a la audiencia de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy contamos con la presencia de Juan Fernando Terán, con quien vamos a conversar sobre algunos temas, darle seguimiento también a esta coyuntura que está pasando el país en este momento. Un petróleo a $30, no hay platita del FMI. Y yo quiero iniciar esta entrevista preguntándole a Juan Fernando, bueno, ¿qué mismo fueron a hacer? Pues los viajantes en Estados Unidos. Muy buenos días, Juan Fernando. Gracias por la invitación. Me imagino que se fueron a pasear y a gastar presupuesto del Estado en viáticos, porque resultados no hay y no han tenido. Y aunque los hubieran tenido, el problema es la forma en que ellos conciben que se debe arreglar la economía ecuatoriana. Y lastimosamente, al igual que muchos ciudadanos del mundo, amanecimos con unas noticias terribles del día de hoy que van a impactar en la economía ecuatoriana y en los sectores populares, que eso es lo peor. Permítame le explico qué es lo que está sucediendo. Desde que llegó Trump al poder, el presidente Trump al poder, ha estado hostigando a Rusia, a Irán, a Venezuela, a la China. Ha estado en una franca acción de hostigamiento contra aquellos que podrían ser sus competidores o con quienes tiene intereses contrarios en términos comerciales. Silenciosamente los rusos se han aguantado durante todos estos años y se han preparado para lo que hicieron en este fin de semana. Durante todos estos años de esa guerra económica que Estados Unidos propició, Rusia ha estado acumulando reservas de oro, reservas monetarias. No se entendía bien por qué lo estaba haciendo, porque cuando uno tiene reservas acumuladas, puede enfrentar cualquier temporal. Y el temporal se vino en este fin de semana cuando simplemente no aceptaron los acuerdos de la OPEP y el petróleo cayó por debajo de los $30. Cuando se le pregunta a las autoridades rusas que qué opinan de la situación, ellos dicen que no hay ningún problema para ellos porque ellos tienen las reservas suficientes para aguantar hasta 10 años con un petróleo hasta de $20. Es decir, Rusia está dispuesta ahora sí a tomar el embate que Estados Unidos le ha ido fastidiando y a responder en los mismos términos. Este realmente es un golpe muy duro para la economía norteamericana, empezando por ellos, porque destruye su industria de cracking, que es la industria que es del petróleo ese que se hace con piedras, ¿no? Ese petróleo necesita un precio superior a los $50. Y cuando se produce esta caída brutal a menos de 30 y posiblemente tienda hacia 20, lo que están es destrozando la industria norteamericana y tomándose la revancha de todo lo que han fastidiado a los norteamericanos en estos años. Pero obviamente esto nos afecta a nosotros como país, porque sabiendo que estas cosas están pasando en el mundo, sabiendo que la actitud que tiene Trump ha sido de fastidiar permanentemente a la China y a Rusia, porque repito, es este señor el que fastidia con su lógica. Disculpen, pero Obama no era así. Sabiendo que todo esto sucede, el gobierno ecuatoriano no toma las previsiones del caso. Y las previsiones del caso no se deben tomar hace un mes, se deben tomar como hizo Rusia hace años atrás. Hace un rato les decía a quienes nos escuchan por Hoja de Ruta que Rusia ha estado acumulando reservas. El Ecuador está perdiendo reservas. El Ecuador viene perdiendo reservas desde que este señor llegó al poder, desde que Lenín Moreno llegó al poder, estamos en pérdida permanente de reservas monetarias. Entonces, a diferencia de lo que Rusia hizo, que es aguantar el temporal, creando las condiciones que le van a permitir sobrevivir, el Ecuador lo que ha hecho es empeorar sus condiciones desde que llegó al poder este gobierno. Esa es la primera cosa que hay que recordar. La segunda cosa que es obvia y elemental, y que esto se ha dicho en varias ocasiones y que ya suena ridículo repetirlo, ¿cómo se les ocurre hacer un presupuesto con un petróleo de más de $50? Pues. Esa era la duda que teníamos todos, ¿no? Y preguntábamos, ¿cómo así? ¿Quién sacó ese valor? Es que sabe que aquí demasiado optimistas. Lo que sucede en este país y que esto no viene de este gobierno, en esto que le voy a decir no es solo cuestión de este gobierno. Yo creo que esto es algo que es una práctica que se generó, yo creo desde la época, desde el
desde el mismo Durán Ballén. Ya. Y que es lo siguiente. La clase política ecuatoriana se ha acostumbrado a creer que el presupuesto es simplemente lo que uno quisiera y no lo que uno tiene. Y eso significa que cuando hacen el presupuesto, se imaginan lo que van a tener, no piensan en lo que sí van a tener. Y desde ahí empieza el error. Porque en economía uno, si es responsable con la gente, uno debe planificar en función del peor escenario y no en función del mejor escenario. Y le doy un ejemplo muy simple. Yo tengo hijos que están en la escuela, el próximo año tendrán que ir a la escuela. Yo no puedo este rato hacer mi presupuesto o imaginarme mi presupuesto para que ellos vayan tranquilamente a la escuela, tengan con qué matricularse, tengan útiles, tengan ropa. Yo no puedo hacer mi presupuesto suponiendo que me voy a ganar la lotería a fin de año y que mi presupuesto familiar va a ser de unos $20,000, porque eso no es real. No es real. Uno lo que tiene que planificar en un país o a nivel de una familia es siempre en función del peor escenario. Y eso significa, en el caso individual de una familia, a ver, ¿cómo organizo los estudios de mis hijos pensando en que no voy a tener trabajo el próximo año? Así es como se debería hacer un presupuesto del Estado. Entonces, que no me vengan con el cuento este gobierno o los funcionarios de este gobierno actual, que no sabíamos, que nadie podía saber que esto iba a pasar. Porque es responsabilidad de este gobierno, repito, acumular reservas monetarias y no perderlas. Y segundo, hacer un presupuesto realista y no un presupuesto en base a lo que, creo que eso va a pasar. No, eso es de absurdo. Entonces, por supuesto, vamos a entrar en una severa crisis y ya ahora sí las cosas se ponen en ese plano, en el plano de la severa crisis, porque tuvimos un gobierno que desde el punto de vista de la conducción monetaria y desde el punto de vista de la programación fiscal es absolutamente nulo. Entonces, ahí está el problema. Que no nos digan que esto es culpa de la guerra de rusos contra Estados Unidos. Esto es culpa de no tomar las previsiones. Si usted está viendo que está oscuro el cielo y que ha llovido en los días anteriores, salga con paraguas, pues no me venga con el cuento de que no va a llover. ¿Ya? Y tan predecible era esto que permítame hacerle un comentario. Claro. Ahora uno entiende qué es lo que pasó con el Fondo Monetario Internacional. Es que estos señores no dan pie sin pensar dos veces. Para eso sí son maléficos y calculadores. Todo el mundo se estaba imaginando por qué no le dieron la plata a Estados Unidos, a Ecuador. Si Ecuador se ha servido en bandeja todo lo que ha querido. Sin más arrastrado, y disculpe, pero esa es la palabra, más arrastrado no puede ser este país. Da vergüenza. Arrastrado frente a la política monetaria y frente a todo lo que plantea Estados Unidos. Y luego topemos eso. Pero bueno, uno no sabía por qué no le sueltan la plata si ha sido súper arrastrado. Ahí está la respuesta. El Fondo Monetario evidentemente tiene gente que está monitoreando los acontecimientos geopolíticos mundiales, tiene gente que hace prospectiva económica, petrolera evidentemente, si es una mercancía tan fundamental en el mundo. Ellos sabían que se venía la grande y que se venía en el fin de semana, porque la reunión de la OPEP en la que se arma este problema es el jueves con prolongación el viernes. Pero ya el Fondo Monetario Internacional le quita el respaldo al Ecuador antes de eso. Y uno no sabía por qué. Ahí está la razón. El fondo lo que sabe es que el Ecuador no va a tener recursos porque sabía que se viene esta jugada petrolera, porque el mismo fondo sabe la cantidad de reservas que acumula Rusia, es decir, no son magos, tienen esa información. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acaban de crearse las condiciones para que el Ecuador ceda en todo lo que pueda ceder, para que sea absolutamente presionable, para que sea un país sujeto a cualquier chantaje que se le puedan hacer. Y eso es lo que va a hacer el Fondo Monetario Internacional. Se anticipó a la jugada y en definitiva lo que nos dijo al Ecuador es: no le suelto la plata porque quiero que hagan lo que me da la gana. Y eso va a aprovechar el fondo a partir de esta coyuntura. Pero eso no es más preocupante para el Ecuador, ya que se vendría la venta de los activos nuestros, pues empresas que ya estaban ofertándose,
pero ahora podría acelerarse por el hecho mismo de que no vamos a tener ingresos. Entonces van a cogerse de lo primero. Tiene toda la absoluta razón. El momento en que usted no va a tener ingresos petroleros, van a salir en esas cadenas de televisión cuánticas que parecen New Age y con la voz fingida, porque esta gente finge la voz, no es espontánea, no es natural. Van a decirnos que no tenían salida, que disculpen, no había cómo, que la situación es grave y que tenemos que acelerar el proceso de monetarización de activos, que es una palabra que estos señores inventaron para esconder los objetivos reales, que es privatización y venta de los activos del Estado ecuatoriano, que en definitiva son de todos. Entonces, están en bandeja las cosas. El Ecuador va a ser presionado por el Fondo Monetario Internacional y no tienen que presionarle mucho porque tienen todas las ganas de hacer lo que quieren hacer. Y en esto, claro, evidentemente los que pagamos el plato roto somos los ciudadanos de a pie, ¿no? Somos la gente que no somos de las élites, los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, la gente que no está, que vive de su trabajo, somos los que pagamos este problema. Y claro, esto va a ser tenaz en este año. Yo no veo salida alguna más que acelerar un ajuste estructural salvaje y terrible que se va a dar en estos días. ¿Será prudente con el apoyo popular que tiene el gobierno que tome alguna medida? Eso también es la pregunta que nos estamos haciendo. Es que van a tomarla. Así sea, venga lo que venga. Yo creo que no tienen otra salida, porque si usted observa los comentarios de la prensa comercial, sí, lo que han escrito en este fin de semana, que también me sorprendía, algunos economistas como Spurrier y unos dos más, que estaban señalando en definitiva que hoy es el momento de ir con todo. Hoy es el momento de hacer acciones drásticas. Porque la política que tienen ellos y la lógica que ellos tienen es que el ajuste estructural debe ser de una sola, lo más rápido y fuerte posible para que no exista mayores impactos a largo plazo, según la lógica de ellos. Entonces, el gradualismo o el tomar medidas paulatinamente yo creo que se cerró como posibilidad y que el gobierno lo que va a pensar es en políticas de ajuste directamente fuertes e inmediatas. Y aprovechando también esto del coronavirus que va a desmovilizar a la gente. Claro. Seamos realistas en eso. A propósito de eso, le comento que un amigo chileno me decía, chateando en este fin de semana, que se rumora que la gente que está alrededor del presidente Sebastián Piñera está con todas las ganas de que por favor se amplíe la epidemia para que se acaben las huelgas en Chile, porque no tienen salida alguna para la cuestión. Después de haber visto semejante movilización el fin de semana. Entonces lo que sucede este rato es que efectivamente, si la cuestión se pone a niveles serios de salud pública, la movilización social no va a existir, va a ser disminuida. Sería muy riesgosa incluso para la misma población. Entonces tienen el campo abierto para hacer lo que quiera esta gente, ¿no? Claro, ahora también es preocupante que dentro de estos acuerdos, supuestos acuerdos que no se ven firmados, pero parece que de palabra acá se cumple todo. La señora María Paula Romo empieza a graduar a elementos policiales de las etnias ecuatorianas, especialmente mujeres. Eso me parece un poco traído de los cabellos, no porque no se merezca el hecho de que una etnia específica aquí en el país pueda acceder a ser policía, sino que me sorprende el apuro, me sorprende la forma como están tratando de ganarse a ese sector como para justamente evitar ese tipo de movilizaciones. Sí, mire, en la reunión que tuvo Trump con el presidente Moreno, se acordaron una serie de asuntos relacionados con la geopolítica norteamericana. Nuestras autoridades en el Ecuador no han informado de los detalles de esa reunión, no han informado de los compromisos de eso, porque no informan de nada. Realmente la política de este gobierno es no comunicar. Pero afortunadamente esa información sí existe en las páginas web de las instituciones norteamericanas. El problema es que simplemente hay que saber leer inglés, saber dónde buscar, pero sí hay acceso a esa información. Lo cual enfatizo y repito porque
Me parece ridículo que el gobierno ecuatoriano no diga lo que pasa cuando cualquier persona con mediana capacidad sí puede encontrar la información. Pues, es decir, hasta quedan mal, deberían decirlo ellos mismos antes de que otros estén descubriendo lo que está pasando. Y entre los acuerdos que ellos hicieron, firmaron una cosa, un memorando de entendimiento se llama, ese es el nombre con el cual se le puede encontrar, memorando de entendimiento, que se llama Creciendo América. Ese es el nombre que le pusieron al memorando de entendimiento en inglés. Pero recuerde usted que América en inglés es Estados Unidos, es sinónimo de Estados Unidos. Y eso es significativo porque el título lo que nos está diciendo es Creciendo Estados Unidos. No creciendo Estados Unidos y Ecuador, sino que es una política pensada solamente en función de ellos. Y tan pensada en función de ellos es que los compromisos que hace el Ecuador son compromisos que le sirven a Estados Unidos, pero que no le sirven al Ecuador, que son útiles para Estados Unidos, pero no para Ecuador. Le cuento más o menos cómo está organizado esto para que se vea, ¿no? Hay un primer paquete que tiene que ver con las privatizaciones. En ese primer paquete de compromisos relacionados con las privatizaciones, el Ecuador se compromete a que va a enviar funcionarios ecuatorianos para que aprendan ciertas normas de compra y venta pública, ciertos requerimientos de compra y venta pública del Estado de Estados Unidos. Es decir, nuestros funcionarios van a aprender a ver cómo se hacen compras públicas o cómo se hacen negocios con Estados Unidos desde la lógica de las leyes que ellos tienen, no desde nuestra lógica. Van a irse a capacitar en lo que sería ventas de telefónicas, ventas de activos grandes como energéticos, como telecomunicaciones, como gas, como petróleo, etcétera, desde la lógica de Estados Unidos. Es decir, el viaje, y obviamente que le conviene a Estados Unidos, es financiar a que los funcionarios sepan cómo hacer las cosas para cuando llegue el momento, y que el momento está llegando. Entonces, de ahí usted tiene un claro y obvio sesgo hacia Estados Unidos que no nos favorece en nada, es decir, porque quienes deberían venir a aprender cómo se hacen procesos de licitación deberían ser ellos acá. Pero resulta que vamos a hacer los procesos de licitación a imagen y semejanza de lo que ellos necesitan. Y eso es lo que se va a hacer. Entonces, ahí tiene un primer paquete, que es el paquete que tiene que ver con privatizaciones, concesiones o cualquier nombre que ellos le quieran poner. Un segundo paquete fuerte que existe ahí es lo que ellos llaman fortalecimiento de la democracia y de la gobernanza. Pero de nuevo es fortalecimiento de la democracia y de la gobernanza de ellos. Y tan obvio es esto que de nuevo lo que van a hacer es, Estados Unidos dice, nos comprometemos a ayudarles a que ustedes organicen a sus instituciones internas como la policía, la fiscalía y la de lavado de activos, la institución de WAPI, se organicen para que sepan cómo trabajar con nosotros. Así son las cosas. Es decir, nos van a ayudar para que nos organicemos y sepamos cómo hablar con ellos y cómo trabajar con ellos y cómo mandarles información y cómo responder a sus necesidades, etcétera, etcétera. Ese es el gran mérito de ese asunto. Entonces, claro, no es cooperación internacional, porque cuando usted hace cooperación internacional, trata a su parte contraparte en términos igualitarios. Entonces, si yo quisiera hacer cooperación con usted, por ejemplo, un día le invito a mi casa, que conozca mi casa, vea cómo es mi casa, y otro día usted me invita a su casa para que yo vea cómo funcionan las cosas en su casa. Pero aquí no. Aquí es, ven a mi casa que aprendas cómo tienes que trabajar conmigo. Esa es la esencia de lo que ellos hicieron. Y en este paquete de democracia democracia y gobernanza, ellos incluyen lo que llaman un programa de emprendimiento para mujeres. Pero lo más chistoso de este programa de emprendimiento para mujeres, chistoso desde una perspectiva crítica, ¿no? Desde la perspectiva de ellos, supongo que les parecerá normal. Afortunadamente tienen en ese sentido la candidez de poner las cosas tal y como son. O digamos, en otra forma, el imperio no tiene por qué ocultar sus objetivos imperiales. Claro. Los que tienen que ocultar su sumisión son los países como nosotros, claro, que tenemos que decir, no hicimos eso, no dijimos eso. Venimos haciendo cosas que nos van a beneficiar. Esas son las cosas, ¿verdad?
Me sorprendía porque en este programa que se llama Emprendimiento para Mujeres, Mujeres Emprendedoras, o esa sería la traducción, es el Departamento de Estado el que se plantea como meta capacitar a 500 millones de mujeres hasta el 2025. El Departamento de Estado. No es el Ministerio de Salud, no es el Ministerio de Educación, no, es el Departamento de Estado. Entonces, 500 millones de mujeres en todo el mundo capacitadas que en este programa y que pertenezcan o hayan estado trabajando con este programa, sí es algo que a uno le vuelve a pensar, le vuelve a decir, ¿qué está pasando aquí? Mira, la cuestión es tan simple como la siguiente. Y de esas en el Ecuador van a trabajar con 1,000 mujeres en este año. Retomando lo que usted señalaba. Parte del compromiso que el Ecuador hace o que Estados Unidos quiere que hagamos es que 1,000 mujeres intervengan en este programa de capacitando a mujeres para emprendimientos, que en realidad suena como que fuera una cuestión muy económica de enseñarles a hacer mermeladas o cositas así de la economía popular y solidaria, cuando en realidad tiene otras connotaciones. Entonces, en el Ecuador van a empezar con 1,000 mujeres. Y parte de eso es lo que usted señala de toda esta lógica de transformar la policía y crear más policías indígenas y demás, ¿no? Pero fíjese lo que esto significa, es decir, ¿por qué hacen esto? Yo creo que la respuesta se vio en las calles del día de ayer, el 8 de marzo, y se vio en las calles de todo el mundo, porque lo que está sucediendo en todo el mundo es que la fuerza más no controlable, la fuerza no cooptable desde el poder, la fuerza que puede tener voz propia y planteamientos propios son las mujeres. Y eso les preocupa a un gobierno como el de Estados Unidos. En este rato el mundo se enfrenta a un movimiento espontáneo de derechos de mujeres que no es controlado por nadie, que usted no puede decir son los malos rusos o los malos chinos los que están detrás de esto, aunque de repente algún rato son tan absurdos que les pueden culpar, ¿ya? Entonces está creándose un movimiento muy fuerte social que está abarcando a cada vez más y más mujeres y que hay que controlarlo de alguna manera. La fortaleza del movimiento de mujeres que existe este rato es comparable a la fortaleza del movimiento indígena que tuvimos en las décadas pasadas. Recuerde que usted en la Alianza del Progreso, que era un planteamiento contrainsurgente de frente, no era oculto, era un planteamiento para evitar la insurgencia en América Latina, se intentaba controlar a los sectores indígenas, a los sectores que viven en el oriente ecuatoriano, porque era la forma de evitarse posibles brotes guerrilleros con apoyo popular sustantivo. Entonces se diseñó desde el Departamento de Estado toda una estrategia para destruir al movimiento indígena, para fraccionarle al movimiento indígena y también al movimiento obrero. Eso es lo que hicieron durante toda la década del 60, la gente que antes estaba en la democracia popular o en la democracia cristiana, como el señor Trujillo. ¿Ya? El santo señor Trujillo es parte de este movimiento de destrozar al movimiento obrero ecuatoriano a través de estos planteamientos que tenía la CIA. Ya lo habíamos dicho anteriormente, pero acá ya digo, como usted bien dice, es que el santo señor Trujillo quieren hasta hacerle ya monumento. Y la señora Robalino que tiene pacto con el diablo, que no se muere, ni con el coronavirus. Esa señora era la mentora de esto. Claro. Entonces, así como ellos se dieron cuenta de que había que crear movimiento obrero pro-norteamericano, movimiento indígena pro-norteamericano, ahora se dan cuenta de que la jugada es romper el movimiento feminista, generar un movimiento de alguna manera controlable desde Estados Unidos a propósito de las reivindicaciones. Teniendo a la cabeza una ministra que se decía feminista y ahora vemos lo que está haciendo, ¿no? Entonces, claro, lo que se viene es eso, es un intento de controlar no solo al movimiento indígena, eso ya estaba en la agenda desde hace mucho tiempo. Yo creo que el intento que se viene es controlar a las mujeres, hacerles que sus reivindicaciones se bajen de nivel, que sus reivindicaciones no sean públicas, encontrar soluciones de compromiso para sus problemas, hacer política social supuestamente a favor de las mujeres, cuando en realidad la idea es controlar lo que ellas puedan hacer independientemente. Y esta es una tarea en la cual todos tenemos que estar en contra, todos tenemos que levantar la voz y apoyar a ese movimiento social, porque ese movimiento social es el que va a frentear la lucha que se nos viene, ¿no? Qué terrible realmente el panorama que estamos viendo, porque, bueno,
aparte de eso, de lo que veíamos con las mujeres y todo lo demás, se ve también que dentro de esta coyuntura que se dio cuando salió el señor embajador de los Estados Unidos, de Ecuador en Estados Unidos, Francisco Carrión, él dejó con la preocupación de que no existía ningún arreglo, ningún acuerdo para que ya estén volando aquí en el Ecuador aviones americanos. Sin embargo, el ministro de Defensa dice que el acuerdo está. El canciller Valencia dice que el acuerdo está. No sabemos dónde, no ha pasado por la asamblea. Y lo que más nos preocupa es que ellos dicen que están preocupándose de una vigilancia que le compete exclusivamente a los militares, y es el tema de la pesca ilegal, a la policía y al ejército. Sin embargo, estamos recibiendo el apoyo de los Estados Unidos, entre paréntesis, porque no creo que sea para eso. Realmente, ¿qué mismo están haciendo desde la base, desde el portaaviones natural que es Galápagos? Verá, en esta reunión de la que le hablaba entre Trump y el presidente Moreno, y en este memorando de entendimiento que se firmó a propósito de esa reunión, hay un dato que podría permitir entender hacia dónde van o qué es lo que quieren hacer. Estados Unidos se compromete a enviar voluntarios a través de los cuerpos de paz para que enseñen inglés, enseñen emprendimiento, trabajen con jóvenes, trabajen con mujeres. Vea cómo son las cosas. Enseñar inglés, enseñar emprendimientos, hacer talleres con jóvenes, hacer talleres con mujeres, en 2 provincias del Ecuador, en Galápagos y en Manabí. Exclusivamente en Galápagos y Manabí. Así es como está. Es decir, así está definido en ese documento. O sea, ahí es más o menos adoctrinamiento, pero sesgadito. Y claro, cuando uno ve eso, y si uno tiene algún conocimiento de lo que pasa en el país, uno dice lo siguiente: a ver, no son tan buenas gentes, ¿por qué no mandan gente a Guaranda? Claro. ¿O por qué no mandan gente a Zamora, por ejemplo? ¿Por qué no mandan gente a Cuenca que aprendan los cuencanos inglés? Que son tan inteligentes y que podrían luego viajar a estudiar en el extranjero. ¿Y por qué quieren mandar los cuerpos de paz? Ese es el nombre, voluntarios de los cuerpos de paz, con jóvenes que van a venir. ¿Por qué quieren mandar a Manabí y a Galápagos? A mí se me ocurre que hay 2 cosas que están detrás de estas. La más evidente, Manabí es el bastión de las fuerzas que antes tenía Correa. Ahí en Manabí se está constituyendo un fuerte movimiento social que apoya lo que significaba toda la propuesta de Rafael Correa, que se ha mantenido en esa lógica, a pesar de todas las cosas que han sucedido con terremotos, no terremotos, etcétera. Y es evidente que geopolíticamente hablando, en términos de posicionar a las fuerzas de la derecha, hay que quebrarle al movimiento popular en Manabí. Así como hay que tener controlado el oriente por los recursos petroleros y minerales que hay que tener controlado políticamente a Manabí. Entonces, por eso me imagino que van a hacer esto en este año, porque para eso sí hay fechas. Para eso sí establecen momentos en los cuales deben estar. Eso debe ser urgente para ellos. Es urgente, porque es un año electoral. Claro. Entonces, la explicación de Manabí yo creo que está por ahí. Quebrarle al correísmo, para decirlo en términos simples. Quebrar el bastión popular que tiene en la costa ecuatoriana. Y en Galápagos también hay una explicación un poco más complicada, pero que me parece podría ser la que está detrás de esto. Verá, Estados Unidos tiene como 3.800 bases militares en todo el mundo. No hay un registro de esas bases porque no es una cosa de conocimiento público, ni siquiera dentro del Estado estadounidense existe esa información. Una de las cosas que se queja a este rato el candidato Bernie Sanders es que precisamente debería haber una contabilidad de cuántas bases hay en todo el mundo. Entonces, bases le sobran en todo el mundo. Tienen en todo lado donde usted no se imagina, en Colombia, en Brasil, en Paraguay, en todo lado tienen bases. En el Ecuador no, en el Ecuador tenían la base de Manta y ya no tienen nada más. En la base de Manta salieron en el gobierno de Correa y se quedaron sin ese botín en esa época. No se trata solo de tener bases en todo el mundo porque ya tienen suficientes. Galápagos tiene una situación especial en términos de geopolítica mundial. Y no es el control de narcotráfico, porque el pretexto siempre es ese. Como Galápagos está prácticamente en un
punto equidistante respecto a Costa Rica, respecto a Colombia y respecto a Ecuador. Entonces, el pretexto típico es que a través de Galápagos se puede controlar todo lo que sería esta zona noroccidental del Pacífico y los movimientos de narcotráfico hacia allá. Entonces, claro, ese es el justificativo que se lanza a la gente y que la gente cree con facilidad y que parece muy viable. Increíble, claro. Se trata simplemente de combatir la droga y por eso hay que hacer algo en Galápagos, que no se sabe qué es. Repito, lo único que han dicho es que van a mandar gente del Cuerpo de Paz, voluntarios jóvenes que estén allá. Pero en realidad yo creo que la jugada viene por el otro lado y la jugada es la siguiente. La China tiene un montón de bases militares en islas que la China ha creado en el mar. Es una cosa impresionante. Utilizan material reciclado de toda la China para literalmente crear islas donde no existía. Entonces, en toda la parte del mar del sur de China, tienen un montón de islas donde tienen bases militares para controlar el flujo de movimiento. Porque es vital para los chinos, su única forma de salir con petróleo hacia Europa o para comprar petróleo es bajando por la China y yéndose hacia el canal de Suez. Entonces, para ellos es absolutamente importante tener ese control geopolítico. Eso le ha disgustado a Estados Unidos, a tal punto que ya han habido una serie de reclamos de Estados Unidos respecto a que China no debería estar haciendo eso en la parte del Pacífico de esa zona. Entonces, claro, han fastidiado con la política que tienen comercial hacia China, pero China ha seguido avanzando en garantizar ese movimiento de sus bienes en esa zona del mar. Resulta que Galápagos yo creo que es importante para Estados Unidos, no por el narcotráfico, sino por este control que podrían hacer hacia la zona del mar de China. Si uno ve las cosas a largo plazo, si uno tiene una mentalidad más geopolítica, si uno está metido en los zapatos del Departamento de Estado y piensa como ellos, vean, con el narcotráfico ya han vivido 60 años y seguirán viviendo porque ellos son los que consumen eso. ¿Ya? El Galápagos no es importante en ese sentido. Galápagos es importante para monitorear todo lo que podría estar haciendo la China en la parte del Pacífico de acá, que es mucho más útil en ese sentido que el mismo Hawái. Nosotros estaríamos en una posición más privilegiada respecto a lo que podría ser el control de esa zona. Entonces, creo que por ahí pueden ir las cosas, que eso tendría mucho más sentido desde la política internacional que Trump está fomentando, ¿no? Entonces, Galápagos es apetecible, repito, no por el control del narcotráfico, es apetecible en un potencial control de lo que hace China en la zona del Pacífico. ¿Qué es lo que efectivamente a Estados Unidos le interesa? Y qué es lo que por lo que nos ha estado buscando tanto tiempo, ¿no? Y eso es el problema que siempre teníamos, de que Estados Unidos quería siempre de alguna manera, claro, siempre han querido. Siempre. Recuerde que ya estuvieron en Balta en la Segunda Guerra Mundial también y ya vemos qué es lo que pasó. Claro, fíjese, acuérdese de eso, es decir, en Balta, en la Segunda Guerra Mundial había narcotráfico, no. Pero era el control de la parte del Japón, es por justo supuesto. Del mar del sur asiático. Es eso lo que les interesa. No lo que esté pasando en la parte de nuestras costas. Ni tampoco les va a interesar lo de la pesca ilegal que ponen como pretexto de que están haciendo los viajes acá, ¿no? Ahora, ¿qué puede suceder si estamos en un año electoral, viene un presidente de una tendencia progresista y podrá revisar estos acuerdos o tendremos que aguantarnos como siempre nos hemos aguantado? Verá, un memorando de entendimiento es simplemente eso, un memorando de entendimiento es como una carta compromiso, pero no tiene la fuerza jurídica nacional o internacional que podría tener un acuerdo propiamente dicho. Es por eso que evade también la asamblea. Claro. Ya. Claro, sí, tiene toda la razón. Si uno quiere evadir los controles democráticos que existen en el Ecuador, si uno no quiere que esto se discuta a nivel del Parlamento, uno lo que tiene que hacer son memorandos de entendimiento. Claro. Porque si usted me critica, yo le digo, dijimos que íbamos a hablar con eso, nos entendimos eso, pero no es que se haya cumplido o se cumplirá. Entonces, ese es el punto. Entonces, en términos de lo que podría significar desbaratar esto, sí es factible. No es un problema con un cambio de gobierno hacia un gobierno progresista, obviamente,
podría haber una ruptura de esos compromisos. Pero yo creo que el problema no es ese, el problema es que ellos están creando la destrucción institucional para que cualquiera que sea el próximo gobierno no pueda hacer mucho. Cuando usted destruye las instituciones, cuando usted está borrando todo lo que se hizo durante la década pasada, antes de este gobierno, sobre pretexto de que era correísta todo lo que se hizo, lo que usted está dejando es en indefensión a la sociedad ecuatoriana. Claro. Y el ejemplo más obvio y evidente de esto es lo que pasa en el sistema de salud. Cuando usted reduce presupuesto para la salud, porque eso eran políticas que el gobierno anterior sí tenía, que el gobierno anterior de Correa generó toda una infraestructura de salud. Cuando usted desaparece los grandes hospitales o desaparecen las obras que antes se hacían o ya no las va a hacer, ¿qué es lo que está generando para el próximo gobierno? Una situación en la cual, frente a cualquier emergencia como vivimos de este rato, no hay cómo responder, porque no hay las condiciones para responderlas. Lo mismo pasa en el ámbito económico. Cuando usted está planteando la firma de un acuerdo comercial con Estados Unidos y está negociando en ese sentido, y eso sí tendría vínculos formales en términos jurídicos internacionales, lo que está generando son condiciones para que el próximo gobierno se vea atado de manos. Yo no creo que vayan a tener en los meses que se vienen la posibilidad de firmar un acuerdo de comercio, porque eso toma mucho tiempo. Y aparte por la coyuntura. Y por la coyuntura que se les viene durísima, es decir, se les viene muy dura realmente este gobierno, y a todos los ecuatorianos, porque ellos en cambio van a transmitir hacia nosotros el golpe, el peso del ajuste nos botan a nosotros. Pero sí hay un proceso de destrucción institucional, y yo creo que esa es la carta a la cual juega. No tanto firmar cosas vinculantes, sino destruir lo existente para que el próximo no sepa qué hacer. Esa es la lógica. Esa es la lógica. Terrible es lo que estamos viviendo y terrible también lo que nos cuenta de este memorándum de entendimiento. Al parecer, ahí vemos la razón por la que el señor Roldán dice que las horas de sueño ya pagaron sus frutos, ¿no? Esperemos que ahora también deje de dormir para pensar qué vamos a hacer para arreglar este país, porque con lo que se viene estamos fregados. Así es. Quiero agradecerle, Juan Francisco, por haber venido a Hoja de Ruta, siempre las puertas abiertas para sus análisis y también para su opinión. Queremos invitarle para que una próxima oportunidad esté con nosotros. Gracias, encantado, claro que sí. Muchísimas gracias nuevamente a Juan Fernando Terán, y con ustedes será hasta más tardecito con más en Hoja de Ruta Radio. Muchas gracias.